Bien, y en este marco vamos a hablar de la campaña de contragolpe de Macri de la mano de Sergio Supo, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo va? Hola, Leo, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, 17 días, 11 horas, mira, 56 minutos y 5 segundos. Va corriendo el reloj. Exactamente. Ya falta menos para la primera gran prueba electoral del año. Nos encontramos con una circunstancia, yo te diría, casi inédita, que es la hipótesis de un oficialismo que está jugando de contragolpe frente a la oposición. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Habitualmente los oficialismos que van por su reelección, por la renovación de su mandato, como en el caso de Mauricio Macri, que es completo además en los tres principales escenarios, no solo el nacional, sino en la provincia de Buenos Aires y también en la ciudad de Buenos Aires, defienden su gobierno mostrando obras, mostrando realizaciones. En parte lo hace el gobierno, Sí. con la situación módica de que hay una crisis económica que está por delante muchas veces de esas obras públicas que el gobierno de Macri ha querido mostrar claro. en la etapa inmediatamente anterior al cese, a la veda que rige de la inauguración de obras. Eso es lo que habitualmente ocurre y las oposiciones habitualmente denuncian a los gobiernos, tratan de mostrarse como una alternativa de poder, etc. Es lo clásico. Sí. De alguna manera esto también está ocurriendo en esta elección, pero hay un dato adicional a las formas clásicas de campaña electoral que se ha venido sofisticando con el uso de la tecnología digital en los últimos 10 años. Es en esta campaña en la que el gobierno tiene una especial atención, yo diría más precisamente el equipo de campaña del oficialismo, del propio gobierno, una especial atención en encontrar los puntos oscuros, las fallas de la campaña electoral de la oposición. Te cito apenas 3 datos de las últimas horas, pero muy de las últimas horas. El lunes a la noche aterrizaba en La Rioja un avión de Aerolíneas Argentinas. A bordo iba un economista, Ricardo Kachanowski, que además es un hombre que tuitea habitualmente y tiene muchos seguidores. Kachanowski contó en un tuit, simplemente en un tuit, lo que le había pasado, que había escuchado al comandante del avión citar una proclama en defensa del gremio de los pilotos. Eso ocurrió 9:30 de la noche del día lunes. A la mañana del martes, el ministro Dietrich ya había salido anunciando que iba a haber sanciones. El presidente de Aerolíneas había denunciado, mejor dicho, que el gremio de los pilotos pretende desestabilizar al gobierno y tratar de voltearlo. El gobierno, esta mañana Patricia Bullrich dijo que si ella es pasajera en un caso así, iba a protestar a viva voz dentro del propio avión, mientras se multiplicaban los videos en los que, en forma más o menos repartida, hay pasajeros que apoyan la protesta, pasajeros que critican que se proteste de esa manera. Y enseguida se salió a aclarar que esto es algo que no se puede hacer, que no puede hacer un piloto en un avión, no puede hablar más allá de las condiciones del vuelo, pero no puede hacer ningún otro tipo de anuncio, sea a favor o en contra de cualquier gobierno. Así es, pero el dato político más importante es el emparentamiento directo entre el gremio de pilotos, su jefe, Pablo Viró, y el kirchnerismo. Tal cual. Y la intención de mostrar al kirchnerismo como una fuerza desestabilizadora que hace paros salvajes. De hecho, el gremio de Viró ha hecho paros salvajes hace apenas 2 o 3 semanas atrás, dejando varados a decenas de miles de pasajeros que tenían que volar en el comienzo de un fin de semana largo. Exacto. Ese es un dato. El segundo dato. El fin de semana pasó por Mar del Plata Cristina Fernández de Kirchner presentando su libro. En ese mensaje, de los pocos que dice en público, Cristina habló de las segundas marcas, se burló de que ahora abundan en las góndolas las marcas Churuflito. Cuchuflito y Pindonga, Cuchuflito dijo. y Pindonga. Mirá, no me salía Cuchuflito. Cuchuflito y Pindonga. Inmediatamente el gobierno tomó esas dos palabras, las popularizó en las redes sociales y ahora hay una discusión abierta sobre lo que dejó la economía y el consumo en la década kirchnerista y, sobre todo, haciendo notar que Cristina había despreciado a las pymes. Exacto, que salieron muy enojadas. Que se están mostrando ahora instadas por el gobierno como indignadas por, precisamente, lo que consideran una descalificación por parte de Cristina Fernández de Kirchner, que en realidad había querido, en el mejor de los casos, defenderlas. Hay un tercer dato. El lunes a la noche, Alberto Fernández le dio una entrevista a Joaquín Morales Solá en un canal colega. En esa entrevista, Alberto Fernández discutió con Morales Solá, la conversación no subió de tono, pero allí dijo que el déficit que había dejado Cristina
no había superado el 2%, 1,8%. Sí. A la mañana, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, se metió en la pelea electoral para corregir a Alberto Fernández y decir que el déficit era cercano al 6%, la herencia que había dejado Cristina Fernández de Kirchner en diciembre del 2015. De hecho, hubo un cruce vía Twitter, ¿no? Alberto le contestó en Twitter y la polémica continúa, reinstalando una vez más la herencia recibida desde el punto de vista de la economía, porque hay una definición bastante categórica de Alberto, y es uno de los ejes de la campaña, denunciar lo que para el kirchnerismo es un verdadero desastre económico, solo perpetrado por el gobierno de Macri. Y el gobierno de Macri, o el macrismo, encontró ahora, en este caso, la oportunidad de mostrar que lo que recibió como herencia es una de las causales que detonaron la crisis posterior. Es interesante esto que estás marcando, Sergio, porque en vez de que este contrapunto sea con el pasado, como al comienzo el gobierno intentó hacer, hablar del pasado, no volver al pasado, lo que sucedió 3 años y medio atrás y más tiempo también, lo que está haciendo es esto que vos estás marcando muy bien, ¿no? Es buscar el talón de Aquiles en cada uno de los momentos de la campaña. Podríamos seguir hacia atrás y ir un mes y medio atrás y encontraríamos los mismos ejemplos que acabamos de encontrar en estas últimas 48, 72 horas. Lo concreto es una forma, un estilo. El gobierno está muy atento a lo que considera pueden ser puntos negros de la campaña kirchnerista para inmediatamente detonarlos en las redes sociales. Otra situación singular en esta campaña argentina es que, al igual que otras campañas electorales en el mundo, va creciendo campaña tras campaña la influencia y el posicionamiento de los candidatos y de las consignas electorales y del mensaje político en las campañas. Ya hubo en el 2017, ya hubo en el 2015. El nivel de viralización de videos, de contenidos, incluso de noticias falsas que hay en esta campaña es realmente muy significativo. Es la reacción en las redes sociales y al mismo tiempo la acción política de dirigentes que habitualmente no hacen campaña electoral, como el ministro de Economía, involucrando, o el ministro de Transporte, como Dietrich, involucrándolos de lleno en la campaña electoral. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que busca el gobierno? Caracterizar con todos los puntos oscuros posibles al kirchnerismo, encontrar y poner en evidencia que el kirchnerismo vuelve con lo mismo que representó hasta el 2015 y que permitió la llegada al poder de Mauricio Macri en ese año. Ese es el objetivo del gobierno. Que lo consiga está por verse, porque las encuestas todavía lo dan debajo del kirchnerismo, no solo en la provincia de Buenos más allá Aires, de que ahora los números le den mejor y un poquito más cerca, sigue por encima la fórmula Fernández-Fernández, hay todavía una incógnita abierta claramente sobre el resultado final. Aquí entonces el objetivo principal es volver a marcar la diferencia de modelos que hay en uno y otro caso y qué es lo que se está eligiendo en esta elección, ¿no? A partir de las propias acciones y de las propias palabras que en tiempo real están pronunciando ahora Alberto Fernández como candidato presidencial y el interés principal que tiene el macrismo en desnudar cada vez que puede el perfil combativo y confrontativo de Cristina Fernández, que es lo que claramente más irrita al electorado macrista y donde hay la posibilidad de conseguir algún voto que todavía esté indeciso en la fuerte polarización planteada entre las dos grandes fuerzas. Ahora, hay un tema que siempre me ronda en la cabeza, que es... por un lado están los votos indecisos, ¿no? Aquellos que en algún momento pensaron esta tercera vía, tercera opción. Hablando de esto, en un ratito vamos a estar hablando con Graciela Camaño, justamente que representa esa tercera opción. Pero por otro lado, la polarización que está cada vez más fuerte hace que uno piense que no es posible que una persona que pensó en algún momento en votar a Macri pueda optar por la fórmula Fernández-Fernández, y lo mismo a la inversa, ¿no? Sí, de todas maneras hay que saber que los procesos políticos son generalmente dinámicos, aunque hay dos grupos enfrentados que se vienen repitiendo de elección tras elección en las últimas 2 elecciones. Yo te diría prácticamente en las últimas 3 elecciones, si tomamos la de 2013, cuando se comenzó a formar a través de Sergio Massa, ahora en el kirchnerismo, un frente opositor para frenar a Cristina Kirchner. Lo concreto es que de aquí a las PASO y de las PASO a octubre, las elecciones definitivas de primera vuelta en octubre, hay 3 datos que hay que tener en cuenta. Por un lado, el nivel de polarización que va a haber efectivamente, no solo en las PASO, sino sobre todo en octubre. ¿Por qué?
porque las PASO van a funcionar como una gran encuesta que pueden modificar el voto de algunos votantes que han ido a alguna de las fuerzas minoritarias para hacer valer su voto en la elección de octubre. Claro, lo que llamamos voto útil, ¿no? Un voto útil. En segundo lugar, la cantidad de gente que va a votar en las PASO siempre es menor que la que va a votar en la primera vuelta de las elecciones. Ya lo hemos visto desde que está en vigencia el régimen de las PASO. Vota menos gente. Con mucha más razón uno podría pensar, más allá del interés que se le está poniendo en que la gente vaya a votar a las PASO ahora, uno perfectamente podría pensar que en esta elección, donde no se define y no se elige ningún candidato importante, la gente tenga cierto desinterés. No digo la gente, una parte de la gente que en definitiva se va a guardar directamente para octubre. Ahora, esto ya nos lo mostró en la elección anterior y de hecho por eso el oficialismo está tan preocupado, porque justamente la gente que no fue a votar a las PASO y después sí votó en la general era el votante macrista, ¿no? Bueno, eso fue un dato decisivo en la elección de 2015, donde se sumó la mayoría de la gente, casi te diría el 80% de los votantes que votaron en la primera vuelta, pero que no habían ido a votar en las PASO, lo hicieron por el macrismo. Eso le permitió descontar el resultado en la primera vuelta, quedar bastante cerca en la elección presidencial y ganar en la provincia de Buenos Aires Vidal frente a Aníbal Fernández. Totalmente. ¿Y el tercer punto? Y el tercer punto, fundamentalmente, está relacionado directamente con el movimiento que haya de una elección a la otra y los votos de indecisos que todavía están dando vueltas ahora. No es que no haya indecisos, pero claramente hay indecisos. Y el movimiento, la migración, no solo de las fuerzas minoritarias, sino de una fuerza a la otra, es otro dato que se sigue con bastante interés. ¿Por qué? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, los intendentes muy probablemente no insten al corte de boleta en las PASO, pero si encuentran conveniente, como lo han hecho en otras oportunidades, un corte de boleta, por ejemplo, en favor de Vidal, o eventualmente podría ser a favor de Kicillof, es más difícil, pero eventualmente a favor de Vidal, también esa cuestión puede determinar un corrimiento que modifique el resultado, teniendo en cuenta que se están poniendo todas las fichas para que la elección de primera vuelta no sea solo la primera vuelta, sino la elección definitiva. Muy bien, clarísimo, apenas 17 días y 17 días que es mucho en la Argentina. Es muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, Sergio. Vamos a ir a una pequeña pausa en La Nación PM, quédate ahí porque a la vuelta estaremos conversando con Graciela